¿Listo? Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor, ya estamos al aire. Ok, ¿ya puedo iniciar? Sí, adelante, doctor, por favor. Gracias, Isa. Muy buenas tardes, chicos. Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando. Y bueno, el día de ayer uno de sus compañeros me preguntó si podíamos ver la intoxicación por digoxina. Y claro que sí, con mucho gusto vamos a revisar este tema, esta intoxicación por este medicamento. Ustedes deben de recordar que este medicamento pues se usa para problemas cardíacos, principalmente para las taquicardias supraventriculares y sobre todo también para la insuficiencia cardíaca congestiva. Una de las características importantes de la digoxina es que tiene efecto cronotrópico negativo. Recuerden que crono se refiere a tiempo, por lo tanto, al decir que tiene un efecto cronotrópico negativo, nos estamos refiriendo a que disminuye la frecuencia cardíaca. Pero por otro lado, y es uno de los efectos positivos de este medicamento, es su inotropismo. Y el inotropismo se refiere a la fuerza de contracción del corazón. Así que tienen que recordar que la dioxina tiene inotropismo positivo, se aumenta la fuerza de contracción del corazón, pero disminuye su frecuencia cardíaca. Habitualmente estas intoxicaciones muy rara vez son agudas, habitualmente son crónicas en aquellos pacientes que llevan ya varios meses o años tomando el medicamento, sobre todo las personas de la tercera edad, en donde en ocasiones pues no recuerdan si se tomaron el medicamento en la mañana y a las pocas horas se lo vuelven a tomar y así pueden pasar los días. Uno de los problemas de este medicamento es que tiene un umbral renal tope. Se elimina muy bien por riñón, pero llega un momento en que por más cantidad de digoxina esté en sangre, esté a nivel de suero, ya no se elimina por riñón, sino que se mantiene elevándose a nivel de sangre. Aquí les pongo yo las dosis del adulto, que habitualmente son 10 miligramos, y la del niño pueden ser habitualmente 4. Sin embargo, esto va a depender también del peso del niño. Hay que recordar que esto, la función o la forma de actuar de la dioxina es a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa a nivel del miocardio, a nivel de la célula cardíaca. Es muy común que los pacientes cuando están en tratamiento durante largo tiempo con digoxina empiecen a tener las primeras manifestaciones de intoxicación y estas son la pérdida del apetito y las alteraciones visuales. Estas alteraciones visuales en donde ellos refieren ver objetos de diferente color a lo que son en realidad o bien que esos objetos tienen alrededor una luz brillante que puede ser un halo de color amarillo, naranja, rojo. Entonces, si este paciente llega con ustedes y les dice que ustedes son unos santos porque tienen una aureola alrededor de su cabeza, pues deben de estar muy atentos y pensar que lo que estaba sucediendo con este paciente, pues es que se está intoxicando. Otra de las manifestaciones muy importantes son obviamente la bradicardia y la hipotensión arterial. Estos pacientes tienen que estar monitoreados cuando menos 3 o 4 veces a la semana por ellos mismos o por algún familiar, tomándose la frecuencia cardíaca y tomándose la presión arterial. Fíjense que esta intoxicación, como les mencionaba, pues es relativamente común, sobre todo porque los niveles terapéuticos son muy cercanos a los niveles tóxicos. Aquí ustedes pueden observar cómo los niveles terapéuticos máximos son de 2.0 nanogramos, son nanogramos por mililitro, mientras que los niveles séricos tóxicos pues están 0.4 nanogramos arriba de este nivel terapéutico, es decir, que son arriba de 2.4 nanogramos por mililitro, lo que ya se considera niveles séricos tóxicos, y que bueno, estos en este grado de toxicidad, los pacientes ya están dando manifestaciones clínicas. Algo que es de mucha utilidad y que en cada vez que ustedes estén en contacto con su paciente que está medicado con digoxina, es realizar un electrocardiograma.
No se esperen a ver la famosa depresión del segmento ST, que es lo que aprendimos en las clases de cardiología, que es la famosa cubeta digitálica. Los primeros cambios que hay en un electrocardiograma de niveles séricos ya tóxicos es la prolongación del intervalo PR y del QTC acortado. Entonces tomen en cuenta esto, para que no estén esperando la famosa cubeta digitálica, que ya es un signo electrocardiográfico pues de una intoxicación avanzada. El tratamiento del paciente intoxicado por digoxina, al igual que cualquier otro paciente intoxicado, pues son las medidas generales, que ya las hemos aprendido y las hemos repetido en varias ocasiones. Mantener las constantes vitales. Recuerden que estos pacientes están con bradicardia y que están con hipotensión arterial, ¿sí? Si por alguna razón es una ingestión aguda, que pudiera ser una ingestión accidental, por ejemplo, un niño, un preescolar o un pequeño, un lactante, que encuentra las tabletas del abuelito y se las toma, y en esta situación estamos hablando de una ingestión aguda. En este caso sí es necesario realizar el lavado gástrico y obviamente realizar una diálisis gastrointestinal. También en las intoxicaciones crónicas vamos a eliminar esa digoxina mediante diálisis gastrointestinal. Y aquí lo más importante también es que cuando estén tratando a un paciente intoxicado por digoxina, sí estén realizando periódicamente, ya sea 1 o 2 veces al día, determinar los niveles séricos de digoxina, porque tenemos que recordar que estos pacientes pues tienen una patología cardiovascular de fondo y que no podemos llevarlos a un nivel cero sérico de digoxina, porque entonces sobreviene el problema cardiovascular de fondo. Entonces hay que ir monitoreando los niveles séricos conforme nosotros vamos a dar el tratamiento y conforme lo estamos desintoxicando con la diálisis gastrointestinal, para tratar de que simple y sencillamente los niveles séricos se mantengan en niveles por abajo de los tóxicos. En casos de intoxicaciones muy severas, podemos utilizar medicamentos para controlar las arritmias, como es la lidocaína, la fenitoína, o si hay una bradicardia extrema que llegue, por ejemplo, a las frecuencias cardíacas abajo de 50, 40, pues tenemos que utilizar atropina. Hay que recordar que en estos casos también los pacientes cursan con hipocalemia, entonces hay que reemplazar los niveles del potasio sérico. Y otro de los puntos fundamentales en el tratamiento de la digoxina es que podemos contar con el tratamiento específico, que son los anticuerpos contra la digoxina, los FAP-digoxina, el digitoxin, por ejemplo, que se llama. Hay varias presentaciones de estas ampolletas, todas son en forma intravenosa. Algunas presentaciones vienen de 80 miligramos, otras de 38, 38.5. Aquí lo importante es que cada 80 miligramos de FAP-digoxina va a bloquear 1 miligramo de digoxina. Entonces es importante conocer, vuelvo a insistir, los niveles séricos de digoxina para nosotros poder aplicar estos anticuerpos contra la digoxina. Los pacientes que no tienen alguna cardiopatía como enfermedad de fondo y que tuvieron una ingestión aguda del medicamento, se recomiendan aplicar de 5 hasta 20 ampolletas, siempre y cuando también, insisto, tengamos los niveles séricos y estos pues no estén teniendo la necesidad de aplicar 10, 15 o 20 ampolletas, siempre y cuando estén muy por arriba, por ejemplo, de los 3.5 nanogramos por mililitro. Entonces podemos aplicar una cantidad importante de ampolletas de FAP-digoxina. Y en ingestiones crónicas, como la desintoxicación tiene que ser paulatina y tenemos que evitar que los niveles séricos del medicamento queden en cero, pues llegamos a utilizar como máximo 3 ampolletas. Ahí nos somos un poquito más conservadores para ir disminuyendo en forma lenta, en forma paulatina, los niveles de digoxina en suero. Espero que con esto haya quedado claro la intoxicación por digoxina. Y bueno, ahora nos vamos a remitir.
Muchas gracias, Adelante, doctor. Lisa. Disculpe que abra este paréntesis. Hay algunas dudas de la sesión del día de ayer que si podría Perfecto. usted, por favor, responder antes de que continúe. La Sí, primera claro. duda es del doctor Daniel. Una consulta sobre el día de ayer. En la intoxicación por órganos fosforados, ¿se puede iniciar con atropina y luego cambiar a pralidoximina? No, no es que se tenga que cambiar, es que el tratamiento es con ambos medicamentos. Recuerden que el problema de los insecticidas organofosforados es que van a bloquear a la enzima, a la acetilcolinesterasa. Al no haber esta enzima acetilcolinesterasa, existe una acumulación de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. Entonces, ese exceso de acetilcolina es que nos va a provocar toda la sintomatología del síndrome colinérgico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de primera instancia para tratar a nuestro paciente ya tomando en cuenta medicamentos? Acuérdense que el ABC es primordial, pero ya hablando de primera línea de tratamiento con medicamentos, es la atropina, con el objeto de bloquear el exceso de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular. Y posteriormente se tiene que dar también la pralidoxima. Acuérdense que la pralidoxima es un precursor o un reactivador, más bien un reactivador precursor de la acetilcolinesterasa. Si en este tipo de intoxicaciones nosotros únicamente utilizamos atropina, la reactivación de la acetilcolinesterasa que está bloqueada por los organofosforados se va a restablecer en un lapso de 3 a 4 semanas. O sea que durante todas esas 3 a 4 semanas nuestro paciente va a estar con datos colinérgicos y bueno, nosotros vamos a estar administrando atropina para evitar ese acúmulo de acetilcolina. Entonces el tratamiento es en conjunto. Administrar atropina para disminuir en ese momento todos los efectos colinérgicos, toda la acción de la acetilcolina, y por otro lado, dar el toxogonin, dar la soxima, la pralidoxima, para reactivar lo más rápido posible a la acetilcolinesterasa. Muchas gracias, doctor. Hay una pregunta de la doctora Itzel, que no sé a qué se refiere, pero dice, doctor, ¿qué antibióticos se pueden ocupar para la infección? Bueno, es que hablamos de varias situaciones. Se me viene a mí a la cabeza, por ejemplo, para problemas infecciosos de la ingestión por cáusticos, vamos a utilizar betalactámicos, podemos utilizar desde amoxicilina, ampicilina, como tal penicilina. Si hablamos de la infección por mordedura de serpientes, por ejemplo, ahí utilizamos cefalosporinas y medicamentos contra gram negativos. Hay que recordar que las serpientes pues andan en el suelo y estas pueden tener, no se lavan pues los colmillos las serpientes para poder morder al ser humano, entonces hay que tener en cuenta que tiene que ser antibióticos de amplio espectro tanto para gram positivos como para gram negativos. Gracias, doctor. Y finalmente la última es de la doctora Ariana. Ella pregunta, doctor, ¿algún comentario con respecto al CBD? ¿El dióxido de cloro te refieres? Menciona CBD. No anexa alguna otra información. Disculpe. Bueno, si se refiere a esto que es el dióxido de cloro que ahorita está así como de moda para tratar al COVID, hay mucha información al respecto. Lo único que puedo decir es que es una sustancia química. Con sumo cuidado hay que manejarla y que sí produce intoxicación. Si es a eso a lo que se refiere. Doctor, ¿podría referirse al cannabinol? ¿A los cannabinoides? Sí. ¿Y cómo fue la pregunta? ¿Que si tenía yo alguna información o cómo? Sí, que tenía usted alguna referencia con respecto a este tema. Permítame, vuelvo a leer la pregunta. Se refiere al CBD como tratamiento de cierto tipo de patologías. Seguramente. Ellas con proceso inflamatorio,
analgésico, ¿sí? Es por un lado. Por otro lado, hay derivados del cannabinoides, aceites esenciales, que se están utilizando para control de las crisis epilépticas de difícil control, principalmente en niños. No sé si se refiere a esto, pero bueno, vamos por partes. Recuerden que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos vienen precisamente de las plantas. Y a continuación vamos a ver un tema muy importante como son las plantas medicinales o las plantas de uso tradicional, ¿sí? La digoxina viene de una planta, que es la Digitalis purpurea, por ejemplo. La atropina es derivada de una planta, la Atropa belladona. Entonces, los CBD, si se refiere a los cannabinoides como medida terapéutica, pues sí, vienen de una planta, de la planta cannabis sativa, y que en un momento determinado ciertas sustancias o ciertos principios activos que tiene esta planta se han llegado a utilizar como tratamiento médico para cierto tipo de patologías. De las que ahorita se me vienen a la cabeza es lo que les refería, las crisis epilépticas de difícil control, principalmente en aquellas personas o en aquellos niños en donde están utilizando ya 3, 4 o 5 antiepilépticos y aún siguen convulsionando. Entonces se ha visto que ciertas sustancias derivadas de esta planta, de la cannabis sativa, han disminuido la frecuencia de las crisis epilépticas. Eso por un lado. Por otro lado, otro de los aceites esenciales de la cannabis sativa, pues se utilizan ya sea en forma de ungüentos, de plastas, de preparados, por ejemplo, de la misma planta en infusión con alcohol, para el manejo de artritis, manejo de dolores musculares, manejo de traumas en el cuerpo, y que en fechas recientes, por ejemplo, también ya hay una pomada, me da risa porque se llama marihuanol, no sé si ustedes la han visto, que la promociona mucho. Yo creo que él es no sé si el fabricante o el empresario de esta pomada que se llama marihuanol, que es Julio César Chávez. Entonces él la está promocionando mucho. Que sí tienen efectos analgésicos, sí, así es. ¿Sí? También, por ejemplo, para cierto tipo de dolores importantes durante el cáncer, también se utiliza o se recomienda la marihuana. Aquí puede ser en gotas, vía oral, o puede ser inhalada mediante cigarrillos. Otro aspecto que también se ha utilizado mucho la marihuana en años anteriores es para tratar el asma, porque sí se ha visto que tiene cierto poder broncodilatador, ¿sí? Pero hay que recordar, insisto, en que aún las plantas que son de origen natural, pues llegan a tener sustancias activas que son tóxicas. Y a eso me referí cuando estuvimos revisando el tema de la marihuana, a los efectos tóxicos, no a los efectos terapéuticos. Y así podemos hablar de muchos medicamentos que también son tóxicos. Recuerden que todo depende de la dosis, de la cantidad, para que un producto se vuelva tóxico. Espero que haya quedado un poquito más claro esto. Muchísimas gracias, doctor. Precisamente la doctora Ariana sí nos extendió que en efecto es sobre ese tema. Muchas gracias, doctor. Continuamos. Ok, le estaba refiriendo de lo que vamos a revisar a continuación, que son las intoxicaciones por plantas. En las culturas antiguas, por ejemplo, la egipcia, la griega, la misma cultura china, los romanos, ya hay varios escritos en donde se conocía precisamente el beneficio de ciertas plantas. Estas plantas que se han utilizado durante cientos de años, pudiera ser durante miles de años en diferentes culturas antiguas. Antes de Cristo ya se encontraban cierto tipo de dibujos en donde utilizaban las plantas para tratar cierto tipo de enfermedades. Y bueno, nuestro país, los aztecas, la cultura teotihuacana, no es ajena a este tipo de medicina de plantas y de hierbas. Podemos ver en muchos murales en Teotihuacán, por ejemplo,
el uso de estas plantas para curar ciertas enfermedades. Cuando llegan los españoles se percatan del uso de estas plantas por los nativos de la República Mexicana, del México antiguo, y ellos mismos hay un escrito, un gran libro que se llama el Código o el Códice Badiano, en donde se refiere a una cantidad importante de plantas que se utilizaban en el territorio mexicano y que curaba cierto tipo de enfermedades, muchísimas enfermedades, ¿sí? El problema de este tipo de práctica medicinal es que la mayoría de las ocasiones el conocimiento se va realizando de generación a generación, de abuelos a padres, de padres a hijos, etc. Y hasta hace algunos años, pues no se tenía una dosificación adecuada para curar las enfermedades. Las recetas eran una cucharadita o una cucharada, y esa cucharada no se sabía si era cuchara cafetera, cuchara sopera o la cuchara del mole. Entonces era uno de los problemas por los cuales cayó en desuso en cierto momento el uso de las plantas con fines medicinales. Sin embargo, hasta hace más o menos 10 años, principalmente los europeos, Suiza, Francia, Alemania, pues se percatan nuevamente de que las plantas tienen un gran poder curativo. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer ellos? Pues simple y sencillamente a reconocer las sustancias activas, los principios activos, a poder dosificarlas, cuantificarlas en forma adecuada y encapsularlas o proporcionarlas en cierto tipo de aceites o de jarabes. Y es así como en fechas recientes nace la fitoterapia. Recuerden, volvemos a lo mismo, que la dosis es la que nos va a definir si una planta es curativa o ya tiene efectos tóxicos. Y hay más de 700 plantas tóxicas en nuestro país, bueno, y en varias partes del mundo. Esta toxicidad se refiere obviamente a las sustancias activas. Y estas sustancias activas pueden tener en una misma planta diferentes concentraciones. Una misma planta cultivada en diferentes regiones por temperatura, humedad, características de la tierra, esa misma planta puede tener también diferentes cantidades del principio activo. Las plantas pueden tener, algunas plantas tienen mayor cantidad de principio activo en las hojas, otras en las flores, otras en las raíces. Entonces son muchas variantes las que van a ocasionar que las sustancias activas en unas plantas estén en mayor o menor cantidad. México, cuando menos la Ciudad de México, y yo creo que en varias partes de la República Mexicana, ya sea en las grandes ciudades o en los pueblitos más pequeños, hay un mercado, a lo mejor no tan bien establecido como aquí en la Ciudad de México, el mercado de Sonora, que tiene una gran extensión y en donde existe una infinidad de locales en donde se venden plantas medicinales. En los mercados sobre ruedas también llegan a existir estos puestos de plantas medicinales y bueno, pues las personas acuden a ellos buscando el beneficio o la cura de cierta enfermedad. Vuelvo aquí al mayor problema que tenemos con las plantas medicinales. La persona que vende la planta, pues es también la persona que receta, que dosifica y que recomienda cierto tipo de plantas para determinadas enfermedades. Hay plantas que única y exclusivamente se administran para una enfermedad, pero también hay una combinación de plantas, como podemos ver en esta fotografía, que estas mismas personas que venden las plantas y que tienen el conocimiento, cierto tipo de conocimiento que no llega a ser un conocimiento científico o médico, sino simple y sencillamente es un conocimiento por observación y a través de los años, de la experiencia, pues ellos hacen sus combinaciones de plantas y esto en un momento determinado ocasiona intoxicaciones por múltiples plantas en una sola toma, en una sola infusión, en un solo té. Les voy a poner un caso clínico para empezar a que ustedes lo resuelvan. Yo creo que es un caso clínico relativamente sencillo,
tomen en cuenta, como los casos clínicos anteriores, todo el contexto. Todos los datos que ustedes ven en el caso clínico son de suma importancia y esto los puede orientar al diagnóstico etiológico. Entonces, léanlo, por favor. Les doy algunos segundos para que lo puedan leer y después espero la participación de ustedes. Y esa participación puede ser de alguna duda que tengan sobre el caso clínico o definitivamente ya sobre el diagnóstico etiológico. ¿Qué fue lo que condujo a este niño a presentar esas crisis tónico-clónicas generalizadas? Esperamos la participación de ustedes, chicos. Un momento, doctor, muchas gracias. Sí. Ahí, la primera participación es de la doctora Nancy. Ella nos dice el uso de té de anís estrella. La doctora Gabriela comenta que le dieron algún té para los cólicos. Ok, muy bien. La doctora Ariana también comenta que la madre le dio un té le dio algo para los cólicos. El doctor Brandon comenta, ¿le dieron algún remedio? Ok, Pregunta, muy bien. doctor. La doctora Denise comenta, buenas noches, doctor. ¿La mamá no le dio nada para el dolor al bebé? Ok, están preguntando y la respuesta es sí. Sí le están dando un tecito que le recomendó la... Ay, disculpen, perdón. Creo que están oyendo un sonido muy fuerte, ¿verdad? Sí, doctor. Hay más participaciones. El doctor David comenta, ¿le dieron algún medicamento o remedio para el dolor? ¿Está alimentado solo con leche materna? ¿Presenta evacuaciones? De ser así, ¿tienen alguna característica en particular? Son preguntas que se hacen. El doctor Luis Gabriel menciona que podría ser intoxicación por bebidas, muy aparte de lactancia materna. Es común que madres primerizas den agua. Ok, muy bien. Sí, es muy importante que cuando ustedes se enfrenten a un paciente intoxicado, a cualquier paciente, pero bueno, nos estamos refiriendo ahorita a los pacientes intoxicados, recuerden que una parte importante es el interrogatorio. Entonces, estas preguntas que ustedes están refiriendo, que están emitiendo, son muy útiles. Y sí, le debemos de preguntar a la mamá qué otra cosa le ha estado dando además de la leche materna. Y bueno, pues sí, en efecto, la mamá refirió que aparte de eso le estaban dando un té de anís estrella 1 o 2 veces al día. Esta es una práctica muy común en mucha población mexicana, en donde se refieren por recomendación de la tía, de la abuelita, de la vecina. Ya saben que cuando hay un niño nuevo en casa, todo mundo quiere opinar, todo mundo quiere participar en el cuidado de este bebé. Y bueno, las mamás primerizas, habitualmente las mamás que son jóvenes y que no tienen experiencia al respecto, pues escuchan esos comentarios o esas opiniones de la gente ya mayor o de las personas allegadas a ellas y les recomiendan darles té de anís estrella. Decían las abuelitas, hay que darle té de anís estrella para que se le forme el estomaguito. Y yo les preguntaría que durante los 9 meses de embarazo no fueron suficientes para que se formara el estómago. Entonces es una práctica muy común que nosotros como médicos debemos evitar. Ahorita vamos a revisar el tema de anís estrella y como ustedes vieron el caso clínico y que lo refirieron muy bien en cuanto al interrogatorio y en cuanto al diagnóstico, la edad del paciente, la presencia de cólicos, y aún sin cólicos, lo recomiendan las abuelitas, insisto, simple y sencillamente como una práctica común. Hay que recordar que el recién nacido lo único que necesita es la leche materna.
No requiere ni agua, como también otro de sus compañeros podía haber referido, no requieren té, no requieren absolutamente ningún otro líquido que no sea la leche materna. Entonces vamos a revisar precisamente la intoxicación por anís estrella. Esta es una planta de Asia, de China específicamente, que se utilizó en primera instancia para fabricar perfumes. Esta es la flor, lo que ustedes ven ahí es una flor ya seca de la planta de anís estrella. Y lo pueden vender así a granel o lo pueden vender en bolsitas, en farmacias, donde venden productos naturistas, tiendas naturistas. Vean desde cuándo se conoce el uso de anís estrella. Se remontan hace ya más de 2000 años, 3000 años, ¿sí? Y que desafortunadamente sigue siendo uno de los tés más utilizados en nuestro medio, sobre todo por las mamás primerizas y recomendado por las abuelitas. Diferentes presentaciones. Ya les mencionaba que pueden ser vendidas a granel, pueden ser vendidas en bolsitas, pueden ser vendidas en cajas. Y bueno, hay personas pues muy astutas que dicen, pues yo voy a fabricar o a vender anís estrella, pero como sé que los mexicanos les gusta comprar productos extranjeros, pues le voy a poner todo en inglés, ¿sí? El té de anís estrella, etcétera, las indicaciones también vienen en inglés, todo viene en otro idioma. Pero eso sí, el laboratorio, ese sí tiene nombre, pero muy mexicano, ¿no? Laboratorio Anáhuac. Entonces vean cierto tipo de incongruencias para la venta de este tipo de test, simple y sencillamente para venderlo con mayor cantidad. A nivel mundial se han encontrado más de 40 especies de anís estrella. En México se encuentran 2 o se cultivan 2. El Illicium verum, que ustedes podrán decir que muchos niños, o a lo mejor hasta ustedes, fueron alimentados con anís estrella y nunca tuvieron convulsiones y nunca les pasó nada. El problema es que aquí en México, el Illicium verum y el Illicium anisatum no se distinguen a simple vista de cuál es cuál. Y el Illicium anisatum es el que es tóxico para el lactante, para el recién nacido y el lactante, mientras el Illicium verum no tiene estas sustancias activas que se llaman saponinas y por lo tanto no producen intoxicación. Es por eso que algunos niños que ingieren té de anís estrella pues no llegan a presentar datos de intoxicación, y a diferencia de aquellos que sí ingieren el Illicium anisatum no religioso, que es el anís estrellado japonés, en donde se ha determinado esta sustancia activa, insisto, se llaman saponinas, esta sustancia activa que es la que produce crisis convulsivas. La recomendación, como es muy difícil, prácticamente es imposible distinguir a simple vista entre uno y otro tipo de tés, entre una y otra especie de la flor de anís estrella, solo se puede determinar al estudiarlo químicamente, mediante procesos químicos y encontrar esta sustancia activa. Por lo tanto, no se recomienda en ningún bebé, ningún niño, tomar este tipo de té de anís estrella. Esta intoxicación habitualmente es en varios días, o sea, con una sola dosis el niño no va a presentar sintomatología, pero en cambio con 2, 3, 4 días de estar tomando el té de anís estrella, obviamente van a presentarse más datos de intoxicación. Y uno de los primeros datos de intoxicación es el llanto, la irritabilidad, el rechazo al alimento. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Cuando un bebé, un lactante, está siendo alimentado al seno materno y además se le está indicando tomas de anís estrella 1 o 2 veces al día, al cuarto o el quinto día rechaza el alimento, ya no quiere comer, empieza a tener irritabilidad, llanto importante. La mamá, la abuelita o la persona que esté cuidando al bebé dicen, pues es que tiene cólicos y por eso no quiere comer y por eso está con llanto importante y está muy irritable. Entonces, dale más té de anís estrella. O en algunas situaciones hasta preparan la fórmula láctea con anís estrella. En vez de utilizar agua, en caso de que estén preparando, preparando
fórmula de leche, en vez de ponerle agua, le ponen anís estrella. Ahí es donde diluyen el contenido del polvo de la fórmula láctea. Entonces, imagínense, el niño ya tiene datos de intoxicación con estos tres datos, o el cuarto también, hasta que lo llega un momento de intoxicar por completo y empiezan con crisis convulsivas y pueden llegar al hospital en un estado epiléptico. El diagnóstico es fácil cuando nosotros interrogamos y reinterrogamos e insistimos en que la mamá o el familiar nos diga qué está comiendo aparte de la lactancia materna o cómo están diluyendo la fórmula. Y mencionarles esto de que se están tomando el té de anís estrella, pues esa es la causa de las crisis convulsivas. Como ustedes vieron en el caso clínico que les presenté, pues se realizaron una serie de exámenes, biometría hemática, electrolitos séricos, química sanguínea, hasta punción lumbar, si es necesario hasta pues, un ultrasonido transfontanilar o estudios más sofisticados, simple y sencillamente para descartar cualquier otra patología, cualquier otra etiología productora de las crisis convulsivas, como pueden ser las alteraciones metabólicas, alteraciones infecciosas, hipoglucemia, infección a nivel del sistema nervioso central, sepsis, etcétera. Ustedes vieron perfectamente en el cuadro clínico que todos los exámenes que se le tomaron al bebé estaban completamente normales. Tratamiento, lo primerito que tenemos que hacer es estabilizar los signos vitales. Obviamente se quedan algunas horas en ayuno con soluciones parenterales. ¿Sí? Se debe de prohibir más el uso de anís estrella por parte del familiar y, bueno, controlar las crisis convulsivas. En un lapso de 2 a 3 días que el té de anís estrella es eliminado por vía renal, el paciente ya cura de esta intoxicación. Insisto en esta recomendación y que nosotros como médicos, como sector salud, debemos de enfatizar, ¿sí? Ahora, hay situaciones en donde el mismo médico es el que recomienda el té de anís estrella. Es una práctica también común en cierto tipo de médicos. No estoy hablando necesariamente de pediatras, sino de médicos generales que también por costumbre o por recomendación de algún otro colega, pues para evitar los cólicos del bebé, que es para lo que lo recomiendan los médicos, le insisten a la mamá en que le dé este famoso té de anís estrella. Continuamos con otro tipo de intoxicaciones que también es muy común y que yo creo que ustedes se han topado. Doctor. Sí, adelante, Isa. Disculpe, la doctora Nancy menciona si las saponinas, ¿a qué receptor se adhieren y cuánto tiempo tardan en ser eliminados? Se adhieren a ese sistema nervioso central, bueno, sistema nervioso central y periférico. No te puedo decir exactamente a dónde se adhieren, la verdad, lo desconozco. La sintomatología que dan es netamente neurológica. Hay distensión abdominal, hay irritabilidad, crisis convulsivas. Y cuando tú suspendes la introducción de anís estrella, en un lapso de 48 horas se elimina. Muchísimas gracias, doctor. Es la única pregunta. Continuamos. Les refería que ustedes conocen esta planta, el epazote. Hay dos tipos de epazote o dos variedades de epazote. El epazote verde, que es el más común, y el epazote morado. Esta es una planta de uso doméstico que habitualmente, pues, al preparar los frijoles, las quesadillas, los tamales, cierto tipo de alimentos, se adhieren a estos platillos y que le da un sabor muy característico. Es una planta muy olorosa y precisamente su nombre viene del náhuatl, que quiere decir olor fuerte, olor a otros le llaman
la hierba del zorrillo o el pasote de zorrillo por el olor tan fuerte que tiene esta planta. Algunos dicen que es un olor desagradable, otros pensamos que es un olor pues no tan desagradable, sino muy agradable, y sobre todo también al gusto es un sabor agradable cuando comemos alguno de estos platillos edicionados del epazote. Pero aparte de que es una planta de uso comestible, es una planta con cierto tipo de propiedades. Entre esas propiedades está principalmente el desparasitar a las personas. El ascaridol es la sustancia activa. Este nombre que ustedes ven del Chenopodium ambrosioides es el nombre biológico de la planta, del epazote. Hay recomendación de realizar test con esta planta como tal y darlo a beber al niño en varias ocasiones para desparasitarlo. Bueno, al adulto también. Tienen propiedades también antiflatulentas, anticólicos. Algunos los utilizan también como para evitar los dolores durante la menstruación. Pero fíjense que además de que se puede ingerir en forma de test, pues hay personas, hay laboratorios que el aceite de epazote lo han fabricado, lo envasan en este tipo de frasquitos goteros, y el aceite de epazote, que es un concentrado del ascaridol, es el que muchas veces se vende, ya sea en las farmacias o en los mercados, para tratar a los pacientes con ascarilumbricoides principalmente. Tanto los tés como las gotitas en dosis elevada llegan a ser tóxicos. Volvemos nuevamente a la situación de que la recomendación es de determinada cantidad de gotitas, por ejemplo 5 gotas, sin tomar en cuenta el peso del paciente, no importa si sea flaquito o gordito, pero entonces esto muchas veces las mamás o la misma persona que lo vende y que lo recomienda, les dice déselo 2 o 3 veces al día durante una semana, por ejemplo, lo cual es sumamente peligroso, puesto que la dosis se va acumulando y van a tener ya alteraciones muy importantes de intoxicación. La persona que lo ingiere, que ya tiene datos de intoxicación, inicialmente tiene malestar gastrointestinal, vómitos, dolor abdominal, y empiezan algo muy importante dentro de las pocas horas a tener manifestaciones de una encefalopatía, manifestado por crisis convulsivas, alteraciones del estado de conciencia, caen en estupor, en coma, y se ha visto en los estudios tomográficos que se realizan en estos pacientes que existe una encefalopatía con edema cerebral. Por otro lado, en casos ya más severos, aparte del desequilibrio ácido-base, hay choque neurogénico y daño hepático y daño renal. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos para evitar el uso del epazote, o principalmente el aceite de epazote, porque puede provocar alteraciones muy severas y llevar a la persona pues al punto de fallecer. Tratamiento: estabilizar los signos vitales. Si es una intoxicación aguda que ingirió grandes cantidades del aceite, por ejemplo, pues la descontaminación gástrica y diálisis gastrointestinal, o si hay veces que dan la planta como tal, las hojitas del epazote, las dan trituradas nada más y que la persona se las coma, las mastique y se las coma. Si es el caso y estamos dentro de las primeras 2 horas, es imperativo realizar una descontaminación gástrica y diálisis gastrointestinal. No hay un tratamiento específico, no hay un medicamento específico, el tratamiento tiene que ser sintomático, corregir las alteraciones electrolíticas, controlar los datos de encefalopatía, controlar el daño hepático, el daño renal. No significa que vamos a hablar de estos danzantes. Simplemente ustedes pues los conocen, los han visto, y sobre todo quiero que vean esta imagen de los cascabeles. Estos cascabeles son el hueso de una planta que se da principalmente en las zonas tropicales, subtropicales,
que la planta se llama Tebetia peruviana. Entonces yo creo que sí han visto a estos personajes en las calles como danzantes y que utilizan estos huesecillos de esa planta, del fruto de esa planta, para fabricar sus cascabeles. Les presento a esta planta, Tebetia peruviana. El nombre popular es Adelfa amarilla. Es un árbol que puede llegar a crecer hasta 6 metros de altura. Aquí ven ustedes el árbol. Tiene una flor amarilla, pequeña, unas hojas muy largas y tienen un fruto que es, hagan de cuenta, como una especie como de aguacatito. Este fruto, que aquí lo observamos también, dentro de este fruto, de esta cáscara, que lo podemos pelar con la mano, vean aquí, este es el fruto, esta es la cáscara, y dentro de este fruto está el huesecillo. Este huesecillo que es con el que fabrican los cascabeles. Bueno, dentro de este hueso se encuentra una semillita de color blanco, muy pequeña. Es muy, muy pequeña esta semillita. Desafortunadamente, esta semillita, hace algunos años, y esto es por cierto tipo de modas, a alguien se le ocurrió que esa semillita podía bajar de peso a las personas. Esta fruta le llaman hueso o codo de fraile. Entonces, teniendo a un país como el nuestro, en donde en ese sí estamos dentro de los primeros lugares, si no es que el primer lugar en obesidad, pues alguien quiso hacer negocio con esta planta y dijo que la semillita de esta planta podía bajar de peso a las personas. Es así que se difundió mucho el uso de esta planta, insisto, principalmente en personas con obesidad y con sobrepeso, y la recomendación era tomar una cuarta parte o la mitad de la semilla todos los días para perder peso. Esta semilla tiene glucósidos cardíacos. ¿Qué significan los glucósidos cardíacos? Que son sustancias activas semejantes a otra planta que es la Digitalis purpurea. Esta Digitalis purpurea, pues es de donde viene la digoxina. Entonces, estos glucósidos cardíacos tienen efecto muy semejante a la digoxina. ¿Por qué decían que bajaban de peso las personas? Porque van a producir un cuadro gastrointestinal más o menos severo, sobre todo diarrea y uresis muy importante. Entonces, las personas que ingerían este tipo de semillita, pues sí bajaban de peso a base de una deshidratación, de un cuadro gastroenteral más o menos importante y de una uresis importante. Porque también la recomendación era no tomes mucha agua y con eso vas a bajar más de peso. Entonces, de un día para otro podían bajar de 300 hasta 500, 800 gramos, que era la pérdida de líquidos que tenían por las evacuaciones y por la orina. Y había personas que decían, pues yo voy a bajar más rápido de peso porque el fin de semana tengo, pues no sé, una fiesta, la boda de la hija o mi boda, y me voy a tomar entonces una semillita completa. Y es ahí cuando ya empezaban a tener principalmente trastornos cardíacos. Estos trastornos cardíacos, obviamente, como les mencioné, semejante el efecto de la digital, pues nos van a dar bradicardia y bloqueos auriculoventricular, principalmente de segundo y de tercer grado. Entonces, no estaban tan erradas las personas que vendían esta semillita para bajar de peso, porque sí bajaban de peso. Con todo esto, llegaban a bajar de peso, pero pues también tenían el peligro de ocasionar trastornos cardíacos y que en muchas ocasiones los pacientes llegaban con unas bradicardias muy severas, como podemos ver en estos electrocardiogramas. Si recuerdan ustedes cómo calcular la frecuencia cardíaca, van a ver que es una frecuencia cardíaca sumamente baja, ¿sí? Y aquí se ve marcado cómo empieza a haber unos bloqueos de segundo grado. Aquí vemos la P, aquí luego vemos otra P, pero ya no vemos complejo QRS. Aquí vemos otra P, complejo QRS, y así sucesivamente, como el bloqueo se va haciendo ya de segundo grado, y esto ocasiona, pues obviamente, un estado sumamente grave a los pacientes. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de remedios para bajar de peso y para otro tipo de
de situaciones muy comunes y que muchas veces se venden en el mercado diciendo que son productos naturales y que por lo tanto no son peligrosos para la salud, que son productos que no causan una intoxicación. Hay que recordar que aunque sean productos de la naturaleza, pueden ocasionar intoxicación. Recuerden cuáles fueron los primeros tóxicos que hubo en el mundo. Recuerden que fueron a base de las plantas, de sustancias que tenían las plantas y que el hombre de aquella época se percató que podía matar a los grandes animales con este tipo de venenos. Tratamiento general del paciente intoxicado. Si estamos dentro de las primeras horas de que ingirieron pues varias semillitas, pues podemos decir dentro de la primera hora y el paciente no ha presentado, por ejemplo, los vómitos, pues de realizar descontaminación gástrica. Este tipo de principio activo, los glucósidos cardíacos, se eliminan muy bien con la diálisis gastrointestinal. Entonces debemos de utilizar la diálisis gastrointestinal con carbón activado para eliminar lo más rápido posible la sustancia del organismo que ya se encuentra circulando y que ya se encuentra haciendo acciones sobre el corazón, sobre el órgano blanco. Hay que corregir ese desequilibrio hídrico y electrolítico, la pérdida de potasio importante. Hay pacientes que están bajo tratamiento con este tipo de sustancias y que llegan a padecer problemas de hipocalemia, es decir, debilidad generalizada o de extremidades inferiores. Al principio empiezan con eso, más el desequilibrio hídrico que presentan, pues muchas veces empiezan con calambres en las extremidades inferiores, pero pueden llegar a perder la fuerza, la muscular de las extremidades inferiores muscular y simular, por ejemplo, un síndrome de Guillain-Barré. Hay varios casos reportados en la literatura de síndrome de Guillain-Barré secundario al uso de esta semillita de la Tebetia peruviana. El tratamiento un poquito más específico, la atropina y en casos necesarios hasta un marcapasos cardíaco para evitar esos trastornos del ritmo cardíaco, sobre todo los bloqueos auriculoventriculares. Algo que está muy de moda, ahorita está muy de moda esto y más en la época de pandemia, porque este tipo de planta, que en realidad es una planta, pero lo que se utiliza es la raíz. Sí, adelante. Disculpe que lo interrumpa antes de que continúe con el siguiente tema de intoxicación. Hay algunas preguntas en el chat. La primera es de la doctora Diana. Dice, ¿cómo identificar si es intoxicación por epazote o anís si ambas causan convulsiones? Interrogatorio. Interrogatorio es fundamental. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, a mis residentes, y este es un comentario que les comparto. Si ustedes como médicos hacen un buen interrogatorio, un interrogatorio completamente exhaustivo, que les puede tardar minutos u horas, ustedes tienen ya el 80% del diagnóstico establecido con un buen interrogatorio. Otro 10%, 15% es la exploración física y el restante 5 o 10% exámenes de laboratorio y de gabinete. Ustedes hagan un buen interrogatorio y tienen el diagnóstico prácticamente ya establecido. En cualquier tipo de enfermedad, no únicamente en intoxicaciones. Enfatizo esto mucho en las intoxicaciones porque es muy común que se nos olvide preguntar qué medicamentos estaba tomando o qué tratamiento estaba siendo utilizado, no nada más medicamentos, sino por ejemplo esto, o contacto con qué sustancias pudo haber estado nuestro paciente. Entonces, hagan un buen interrogatorio. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de cierto tipo de tóxicos, varios tóxicos que nos dan, no sé, el mismo síndrome colinérgico. Si no tenemos un buen interrogatorio, tenemos el síndrome colinérgico, pero no llegamos a la etiología si no tenemos un buen interrogatorio. Por eso les mencionaba el día de ayer, de antier, que es imperativo hacer interrogatorios tipo detectivesco, tipo Sherlock Holmes. Muchas veces tenemos que ir hasta
a la casa o decirles a los familiares o a los pacientes que nos traigan todos los productos que se encuentran en su casa con los que pudieron estar en contactos y que son sustancias potencialmente tóxicas. Ya les refería yo que muchas veces el diagnóstico lo realizamos cuando el paciente ya despierta, por ejemplo, y él mismo nos dice, pues sí, es que estuve inhalando tiner o inhalando algún derivado del petróleo y por eso perdí el conocimiento. A veces el diagnóstico es posterior al restablecimiento y ahí es donde tenemos que echar mano del manejo general del paciente intoxicado. La realidad es esa, que en la clínica en varias ocasiones no llegamos al diagnóstico etiológico de primera instancia porque se desconoce el contacto con el tóxico o peor aún cuando se niega el contacto con la sustancia tóxica. Y esto lo vemos mucho en los adolescentes que ingieren drogas de abuso. Acuérdense que en el uso de drogas de abuso, el que menos se entera son los familiares. Y el único que sabe qué ingirió es el adolescente. Si hay alguna otra pregunta, Isa. Sí, hay una pregunta, doctor, pero no es de este tema en específico, pero creo que sí es importante para la doctora Karen. Ella pregunta, ¿cuál es la dosis de carbón activado para diálisis gastrointestinal? A ver, chicos, ¿alguien le puede responder a su compañera? Vamos a hacer una memoria, una recapitulación de lo que vimos de la diálisis gastrointestinal. A ver si alguno de ustedes le puede responder, por favor. Doctor, si gusta, continuamos avanzando en lo que responde y cuando finalice este tema podemos reabordarlo. Ok, sí es importante. ¿Sí? Gracias, doctor. Lo de menos sería yo darles la dosis, que ya la revisamos, pero sí quiero ver qué tan atentos estuvieron. Sí, de hecho ya varios están ya listándose para responder esta pregunta. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, y retomamos, al final de este tema retomamos esa dosis de carbón activado, ¿de acuerdo? La intoxicación, les decía, de esta planta, que más que la planta es la raíz. Es una planta de Asia, de China, de Corea, aunque también hay otra planta que se puede cultivar en Rusia y en América. El ginseng es una raíz de una planta que debe estar cuando menos 5 o 6 años bajo tierra y que después de esta edad de 5 o 6 años extraen la raíz y es cuando se recomienda su uso pues terapéutico, pero que desafortunadamente también llega a dar intoxicaciones. Hay dos tipos de ginseng o se refieren dos tipos de ginseng. El rojo, que es de Corea del Norte, que es el más, con la sustancia más activa, es el más caro desde el punto de vista económico, a diferencia del ginseng blanco, que es el de China, Rusia, América, etcétera. Diferentes presentaciones del ginseng, puede ser ingerido así la raíz como tal, formar test con esto, o bien ya viene aquí hasta ginseng concentrado orgánico o en forma de tabletas. Obviamente todo esto ya está súper comercializado. Hay tabletas de diferente cantidad. Este es el té coreano o el ginseng rojo, y por eso también la caja así rojo. No sé qué diga aquí la verdad, pero bueno, a lo mejor uno de ustedes sabe este idioma coreano y pues aquí lo más probable es que diga igual. Té de ginseng coreano rojo, a lo mejor el original, no sé qué tanto diga. Este es para fabricar té. Hay ginseng forte, o sea, ya mayor concentrado, y el ginseng ecológico. Aquí le pusieron ginseng ecológico. La verdad no sé a qué se refiere a lo ecológico, pero bueno, esto viene en tabletas. ¿Para qué se utiliza el ginseng o para qué se recomienda?
Se recomienda para aumentar la energía vital, para evitar el estrés o la resistencia al estrés, para disminuir la ansiedad, la depresión. Por eso les mencionaba que ahorita en esta época de pandemia se está utilizando cada vez más. El encierro al que hemos estado sometidos pues, prácticamente toda la población, todo el mundo, pues tenemos esos periodos de ansiedad, de depresión, y para evitar esto, pues tomamos nuestro té de ginseng. ¿Sí? También se menciona como el síndrome, para tratar, el síndrome de abstinencia alcohólica o por drogas de abuso. La verdad es que a esta planta le han denominado el rey de las plantas o la reina de las plantas por todas las propiedades que supuestamente tiene. Una de ellas también es el tratamiento de las funciones, de la disfunción eréctil, Así que pues ya no es suficiente la pastillita azul, ni tampoco el veneno del alacrán, sino ahora tenemos una planta que aparentemente mejora la función en el sexo masculino, ¿sí? Ahora, por otro lado, acá dice que también es estrogénico, ¿sí? O sea, aquí, miren, regula los desequilibrios hormonales, aumenta los niveles de energía, refuerza el sistema inmunológico también, o sea, es la panacea esta planta, según los productores y los productores y los comercializadores de esta planta. El problema es que uno de los problemas de esta planta es que se tiene que tomar únicamente durante 12 semanas. Durante 12 semanas, porque después de esas 12 semanas como que pierde su eficacia y además vuelve a la persona insensible, así mencionan ellos, al ginseng. O sea que después de estarlo tomando durante durante 3 meses, son 12 semanas, ya no va a tener el mismo efecto esta planta. Entonces se recomienda, por ejemplo, tomar una taza de té en la mañana y en la noche, o una tableta 2 veces al día durante estas 12 semanas, dejar descansar cuando menos un mes y volverla a ingerir. Sin embargo, bueno, pues como todo, hay personas que ingieren grandes cantidades. La ingesta máxima recomendada para que no produzca intoxicación es de 3 gramos. Arriba de 3 gramos ya nos puede dar todas estas alteraciones de tubo digestivo, alteraciones neurológicas, alteraciones cardiovasculares, ¿sí? Hay tabletas que vienen de 60 miligramos, otro de 100 miligramos, entonces la realidad es que sí necesitan varias tabletas para llegar a intoxicarse, pero insisto, hay personas, principalmente el sexo masculino, que por el afán de evitar esa disfunción eréctil, pues ingieren varios de estos productos en grandes cantidades y son los que llegamos a ver intoxicados. Hay algo a lo que se refieren los norteamericanos, que es el síndrome de abuso del ginseng, que es precisamente cuando se ingieren grandes cantidades de esta planta y presentan todas estas alteraciones. Tratamiento general del paciente intoxicado, diálisis gastrointestinal y tratamiento sintomático. No hay un tratamiento específico para el ginseng. Aquí nosotros tenemos que dar la recomendación de un uso, si es que lo llegamos a utilizar o a indicar, un uso moderado del ginseng. Hay que decirle a esos pacientes que sienten que su estrés, su ansiedad disminuye, sus estados de depresión, bueno, pues que sí lo pueden tomar, pero hay que tener cuidado qué tipo de producto va a ingerir y sobre todo dosificar bien la cantidad que va a ingerir a lo largo del día. Vean cómo todos estos productos o todos estos tipos de plantas en un momento determinado se han utilizado y se siguen utilizando con fines terapéuticos. Pero insisto, en el momento en que se sobrepasa la dosis terapéutica es cuando vienen las manifestaciones tóxicas. A ver si ya hubo respuesta de las dosis de carbón activado en la diálisis gastrointestinal. Si no, ahorita se las digo, claro. Muchas gracias, doctor. Sí, hay varias participaciones.
La doctora Elicia menciona que 0.5 a 1 gramo por kilo peso diluido en manitol al 20%. El doctor José menciona que dosis estándar de carbón activado de 1 gramo sobre kilo de peso diluido en solución de manitol al 20%, 4 mililitros por gramo. Perfecto. Y la doctora Licia también menciona que 4 mililitros de manitol por cada gramo de carbón activado. Muy bien. Y hay más participaciones. El doctor Daniel, él comenta que es 4 mililitros de manitol por cada gramo de carbón, o gradomo de carbón, perdón. Ok, perfecto. Miren, También. algo que creo que no les mencioné, cuando nosotros llegamos a calcular el carbón activado a 1 gramo por kilogramo de peso del paciente, algunos pacientes lo llegan a vomitar. Entonces, y el carbón activado es muy sucio, muy aparatoso, porque es un polvo negro, como ustedes lo vieron, hagan de cuenta que es como carbón. Bueno, es carbón precisamente, es el producto de la combustión de cáscara de plátano, de maderas, que se combina con monóxido de carbono. Todo esto lo vieron en el video que les subieron a la plataforma. Y el problema, insisto, es que cuando se calcula 1 gramo por kilogramo de peso, muchos pacientes lo vomitan y bueno, pues dejan muy manchado toda la cama, la ropa, muchas veces hasta los médicos también los llegan a vomitar, a las enfermeras. Entonces, con base al conocimiento de que 1 gramo de carbón activado va a adherirse a 1000 metros cuadrados del tóxico, principalmente de los medicamentos, es como se ha venido a recomendar calcularlo a la mitad, o sea, a 0.5 gramos por kilogramo de peso del paciente. Y la verdad es que esta cantidad de 0.5 gramos por kilogramo de peso del paciente es suficiente para desintoxicar a nuestros pacientes que tienen este tipo de patologías. Entonces yo les recomiendo que si lo van a usar, lo utilizan a medio gramo por kilogramo de paciente. Y muy bien los médicos que participaron, que le respondieron a su compañera, que por cada gramo de carbón activado vamos a utilizar 4 mililitros de manitol, que viene Sí, gracias. 20%. Perdón, doctor. Muchas gracias. Hay más participaciones, el doctor David, y hay muchísimas más aportaciones, pero todas mencionan correctamente la dosis que acaba usted de describir. Hay una duda del doctor Shai. Sí. Dice, tal vez sea un poco fuera del tema, pero ¿qué tan seguros son los nuevos cigarrillos con plantas naturales secas? ¿Se puede evolucionar más rápido el cáncer pulmonar? Ok. Pues sí, está fuera del tema, pero les voy a comentar lo que yo sé precisamente de estos cigarrillos de plantas naturales. Fíjense que aparte de la intoxicación que pudieran tener por la planta como tal, muchas plantas traen sustancias químicas de los plaguicidas, de los herbicidas que utilizan para cultivar estas plantas. Entonces, ese es uno de los problemas importantes, que esas plantas vienen contaminadas con sustancias químicas en donde sí pueden llegar a desarrollar o pueden llegar a ser factores predisponentes para el cáncer de todas las vías respiratorias. Bueno, desde la boca, lengua, faringe, hasta pulmones. Entonces, no es bueno que se experimente con este tipo de productos. Está sucediendo más o menos lo mismo con el vapeo. El vapeo se refiere a los cigarrillos electrónicos. Estos cigarrillos electrónicos en donde se adicionan de un líquido. Este líquido puede o no contener nicotina, puede o no contener algún saborizante, pero son sustancias químicas. Y se ha visto que es más peligroso en las personas que vapean a los que fuman cigarrillo. Esto hacía a forma de paréntesis para que ustedes se imaginen cómo durante los últimos 10, 15 años se estuvo ofreciendo una alternativa a las personas que fumaban tabaco para dejar de fumar y que estuvieran vapeando. Entonces, ese vapeo, por las sustancias químicas con que elaboran
los líquidos, se ha visto que son más dañinos que el propio cigarro. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de experimentos, de cigarros, de otro tipo de plantas. Muchas gracias. Continuamos, doctor. Ok, vamos a ver ahora 3 plantas que se han denominado plantas alucinógenas, que también pues es relativamente común. Ustedes de ellas ya la conocen, hemos hablado mucho de ella, la tropa belladona. Esta es la planta, la tropa belladona, y se refiere su nombre de belladona a bella mujer, porque hace algunos años, siglos pasados, las mujeres, principalmente en Europa, ingirían esta planta o se ponían gotitas del aceite de esta planta en los ojos para tener una midriasis, y con esto tener unos ojos grandes muy bonitos. Bueno, no eran los ojos grandes, sino la pupila de un tamaño grande, y esto pues daba la apariencia de una mujer muy bonita. Por eso se ha llamado atropa belladona. Otra planta que también produce alucinaciones es la Datura stramonio. Probablemente ustedes no la conozcan con el nombre de Datura stramonio, pero sí con el nombre popular de toloache. Principalmente el sexo femenino, que se lo recomendó la abuelita. La recomendación de la abuelita, de las abuelitas, era: dale toloache al novio que tienes para que no voltee a ver a otra mujer, a otra muchacha, y lo tengas siempre pegado a ti. Eso es lo que referían las abuelitas. Estos son otros nombres populares: estramonio, higuera del infierno. Y otra planta que son primas, la Datura stramonio, podemos decir que son primas, esta otra, la Datura arbórea, que los nombres comunes es la burundanga, floripondio o campana de ángel, que es este árbol con esta flor muy bonita en forma de campana de ángel, de diferentes colores, puede ser blanca, puede ser amarilla, puede ser rosa. Estas 3 plantas, tienen estas sustancias activas: atropina, escopolamina y osiamina. Estas 3 en diferentes cantidades, y estas, recuerden ustedes, que van a producir reacciones anticolinérgicas. El famoso síndrome anticolinérgico. Recuerden la imagen del Bart Simpson, en donde estaba el personaje con fiebre, rubicundo, midriático, seco y muy irritable, muy loco. Ese es el famoso síndrome anticolinérgico. Otro de los problemas de estas plantas es que algunas personas, por las alucinaciones que presentan, por los trastornos mentales que presentan, la consumen en forma voluntaria. Otros la consumen en forma accidental, y peor aún, bueno, con fines terapéuticos ya vimos que la tropa belladona, pero peor aún, que lo llegan a proporcionar con fines delictivos. O sea, personas que utilizan principalmente las daturas, la Datura arbórea y el toloache, las dos, la Datura stramonio, con fines delictivos. ¿Por qué con fines delictivos? Porque esas 2 plantas traen mayor cantidad de escopolamina, y la escopolamina es lo que en algún momento de las guerras mundiales se llamaba el suero de la verdad. Se puede administrar de cualquier forma, puede ser fumada, puede ser a través de la vía oral, puede ser a través de la piel. Estas 2 plantas, el toloache, la Datura arbórea y la Datura stramonio y la Datura arbórea, el floripondio, la burundanga, además del síndrome anticolinérgico, ocasionan todas estas alteraciones. El mayor problema es este estado de pasividad de la persona, como si lo hubieran desconectado, le hubieran apagado el switch, y esa persona se queda con un estado de pasividad y de obediencia con las personas que tiene a su alrededor. Es ahí donde se menciona que se utiliza con fines delictivos, porque se la pueden administrar a alguien en una bebida, alguna persona en una bebida, y esa persona se queda como un esclavo por ese estado de automatismo, de pasividad, y a esa persona le pueden ordenar que vaya a su casa, que se traiga el dinero, las joyas, los relojes, etcétera, o simple y sencillamente que vaya al cajero automático y que saque dinero y se lo traigan.
Entonces es una forma de delinquir por medio de estas plantas. Esa es la recomendación también que daban las abuelitas a las muchachas, por esta actitud de autómata y de pasividad, para que el muchacho fuera fiel al noviazgo y lo tuvieran ahí como perrito faldero, pegado a las faldas de la muchacha. Tratamiento general del paciente intoxicado. Hemos tenido pacientes que lo ingieren con fines recreativos porque llegan a tener alucinaciones. Entonces esas alucinaciones y luego cierto tipo de alteraciones neurológicas los pueden llevar a un estado de coma que requieran ventilación asistida. Si la entrada es por piel, pues hay que realizar baño completo. Si es por vía oral, realizamos lavado gástrico. Recuerden que poco podemos hacer cuando es inhalada, cuando es fumada. Hay tratamiento específico y hay tratamiento asintomático. El tratamiento asintomático es con estos medicamentos que ustedes ven aquí, y el tratamiento específico, que es el antídoto específico, es la fisostigmina. A veces no es conseguir fácil fisostigmina, y otro problema de la fisostigmina es que ocasiona bradicardia y bloqueos auriculoventriculares. Entonces, cuando se administra la fisostigmina, se tiene que estar administrando bajo estricto control electrocardiográfico para evitar estos efectos secundarios del medicamento. Otro tema muy importante y que ya vamos a dejar a un lado, relativamente dejar a un lado las plantas, es este tema de bebidas energizantes. La verdad que, bueno, pues estas plantas también tienen sustancias, una sustancia principalmente que viene de una planta. Ustedes las conocen, estas bebidas energizantes. Estas bebidas energizantes han aparecido también durante muchos años en el mercado, pero no tan comercialmente como fue finales del siglo pasado, en donde este señor, Dietrich Mateschitz, austriaco, que viajaba mucho, cuando llegaba a Tailandia le daban una bebida que lo revitalizaba, le quitaba el sueño, le quitaba el cansancio. Entonces él como pues investigador, comerciante, podríamos decirlo, se percata de esta sustancia, empieza a investigar qué contenían esta sustancia y se percata de que tenían grandes cantidades de cafeína. Entonces él empezó a comercializar lo que actualmente es la bebida energizante de mayor venta en el mundo. Yo creo que ya adivinaron cuál es, la famosa bebida Red Bull. En la actualidad existen más de 1000 marcas. Obviamente el negocio es muy grande, da grandes beneficios desde el punto de vista económico. Esta bebida puede combinarse con alcohol, puede combinarse muchas veces con otras drogas como la cocaína, por ejemplo, con anfetaminas, así como para que agarre, para que tenga fuerza esta bebida energizante. Les comentaba que es tan productivo el comercio de esta planta que el señor Mateschitz, bueno, pues es uno de los patrocinadores de grandes eventos deportivos, ¿sí? Habitualmente son de alto riesgo, como puede ser como puede ser las motocicletas, obviamente los Fórmula 1, el equipo Red Bull de Fórmula 1 que todos ustedes conocen, ¿sí? Y bueno, tan rico que hasta patrocinó la persona que se aventó de la estratosfera hace más o menos 5 o 8 años. Y por si no lo conocen, el señor actualmente soltero, chicas, por si les interesa. Bueno, este ya lo habíamos visto. Y algunas de estas bebidas que se comercializan aquí en México. Obviamente la más famosa a nivel mundial es Red Bull. Pero fíjense que también la casa productora de mayor venta de refrescos en el mundo, que es de Coca-Cola Company, pues dijo, yo no me voy a quedar atrás y también voy a fabricar mi bebida energizante. Es así como se fabrican grandes cantidades de este tipo de productos. Algunos de estos productos tienen diferente cantidad o diferente concentración de cafeína. Vean ustedes, por ejemplo, comparando
la cantidad de cafeína que hay en productos que habitualmente nosotros tomamos. Por ejemplo, una taza de café, más o menos bueno, pues llega a contener alrededor de 100 miligramos de cafeína por una taza de 200 mililitros. La taza de té, los tés también traen cafeína, pero en menor cantidad. Las bebidas de cola normales, no la Pepsi Kick, por ejemplo, que trae mayor cantidad de cafeína, sino Red Cola, Coca-Cola, Pepsi Cola, todas estas traen alrededor de 50 miligramos de cafeína, semejante a una taza de té. Pero las bebidas energizantes, más o menos en la misma cantidad, una lata de 250 mililitros, pues llega a tener, si ustedes lo comparan, 10 veces más cafeína que la taza de café. Pueden llegar hasta 800 miligramos. Y hay bebidas que les llaman shots. Estos shots todavía llegan a tener hasta 1000 miligramos de cafeína o 1500 miligramos de cafeína. La dosis recomendada en el adulto por día es de 300 miligramos. O sea que sobrepasa una lata de 250 miligramos lo recomendado por la FDA. 3 componentes son los principales de estas bebidas energizantes: la cafeína, la taurina y el inositol. Obviamente la cafeína, que todo el mundo conocemos, que tomamos en el café matutino y que sabemos que, bueno, pues va a despertarnos, es un estimulante del sistema nervioso central, pero aquí lo importante es que grandes cantidades de cafeína van a producir vasoconstricción e hipertensión arterial, que es uno de los problemas que producen las grandes cantidades de bebidas energizantes cuando son ingeridas, principalmente por los adolescentes, el adulto joven. Fíjense que la edad entre 15 y 35 años es la edad de los máximos consumidores de este tipo de bebidas. Otro ingrediente es la taurina. Esta taurina, que es un aminoácido y que fue descubierta precisamente en el animal, en el bovino, en el toro, y por eso su nombre de taurina, que incrementa el potencial excitatorio sináptico, o sea, como que refuerza el poder de la cafeína, aumenta la actividad muscular por otro lado, ¿sí? Y acorta el tiempo de reacción a los estímulos. Y el otro producto, que es el inositol, inositol que también potencializa los efectos de la cafeína y de la taurina. Y hay productos, obviamente, en el mercado que, aparte de estos 3 contenidos, cafeína, taurina y inositol, le agregan ginseng, que ya vimos que también es un estimulante, esa raíz asiática, o le agregan otra planta que se llama guaraná, que esta planta es del Brasil y que también tiene efecto estimulante. Entonces imagínense, cafeína más ginseng más guaraná, como que sí va a dar una buena potencia en la persona que lo ingiere. Y la realidad es que la bebida tiene mal su nombre porque se llaman bebidas energizantes. La realidad es que no dan energía. La energía, ustedes saben que nosotros la recibimos a base de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Algunas de estas bebidas dietéticas, por ejemplo, algunas de presentaciones dietéticas, pues tienen 0 carbohidratos o mínimos carbohidratos. No tienen proteína y no tienen prácticamente nada de lípidos. Entonces, el nombre correcto de estas bebidas debería de ser bebidas estimulantes, porque eso es lo que hacen. Aumentan la actividad a nivel cerebral, estimulan el sistema nervioso central. Eso por un lado. Y por otro lado, el mayor problema que los mencionaba son las alteraciones cardiovasculares. Estas alteraciones cardiovasculares que van desde taquicardia, hipertensión arterial, arritmias e infartos cardíacos, semejante a lo que hacen la cocaína. Prácticamente todos los estimulantes dan una vasoconstricción importante. Entonces es común confundir, hablando de diagnósticos diferenciales, confundir la intoxicación por cocaína de la intoxicación por bebidas energizantes. De ahí, vuelvo a lo mismo, la importancia de un buen interrogatorio. La moda entre los jóvenes, entre los adultos jóvenes también, es que ahora toman bebida energizante más alcohol. ¿Por qué? Pues porque las bebidas energizantes retardan el alcoholismo, los efectos depresores del alcohol a nivel del sistema nervioso central, se ingieren mayores cantidades de alcohol y bueno, pues esto como que les da cierto estatus social.
Otra moda que también se está utilizando mucho es que después de estar en un estado de embriaguez, los jóvenes van a estas tiendas de conveniencia que están abiertas las 24 horas del día y después de estar tomando varias cantidades de alcohol, para no llegar a su casa con estos efectos de depresión alcohólica o de alcoholemia, pues simple y sencillamente se toman una o dos o tres bebidas energizantes y esto pues engaña al cerebro, como que disminuye el efecto depresor del alcohol y empieza a estimular al cerebro. Tiempo después viene lo que se llama el bajón, el down, en donde se pierde el efecto de la bebida estimulante, sobresale el efecto depresor del alcohol y el paciente se queda dormido, muchas veces tirado en la calle, caminando o manejando un vehículo automotor. Y para acabarla de amolar, como diría mi abuelita, bebidas energizantes, más alcohol, más anfetaminas. O bebidas energizantes, más alcohol, más cocaína. Insisto, los jóvenes aprenden muy bien cómo combinar todas estas drogas de abuso, pero esto es lo que ocasiona una agresividad, la falta de control de impulsos, la agitación, etcétera, y por eso luego en los antros, sin razón alguna, pues vemos los pleitos, las agresiones a terceras personas, o sacan un arma blanca o sacan un arma de fuego. Y es cuando empiezan a ver este tipo de sucesos en los antros o en las fiestas. Tratamiento general del paciente intoxicado, lo volvemos a repetir. Hay tratamiento sintomático, no hay tratamiento específico para la intoxicación por bebidas energizantes. Entonces, es tratamiento sintomático, prácticamente ninguno de los tóxicos que hemos visto hoy, excepto las plantas alucinógenas, tienen un antídoto específico. Y vean que no acaba aquí el efecto de la cafeína. Obviamente puede causar dependencia. Hay personas que no podemos trabajar si no nos tomamos nuestra taza de café matutino, ¿sí? Pero el problema con la cafeína es que a largo plazo ocasiona descalcificación de huesos, fracturas en las personas que ingieren grandes cantidades de cafeína. Y otro problema que se ha visto, se han realizado estudios en la mujer gestante, en la mujer embarazada, y se ha visto que si toma más de 300 miligramos de cafeína al día, el producto va a estar de bajo peso, menor perímetro cefálico y pueden llegar a tener alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces hay que tomar todo esto en cuenta para evitar el exceso o diría yo hasta el uso de este tipo de bebidas, porque una botella de estas, una lata de estas, pues ya sobrepasa los requerimientos recomendados de 300 miligramos al día. Bueno, y como último dos temas, vamos a ver lesiones por este tipo de insectos, los himenópteros. Los himenópteros se refieren a las abejas, a las hormigas y a las avispas. Y así vamos a tener primero que diferenciar lesión por una abeja o lesión por una avispa. ¿Sí? A veces es un poco difícil saber qué me picó. Si estas sí pican porque tienen aguijón, las abejas o una avispa, ¿qué fue lo que me picó? Pues lo podemos saber cuando las abejas dejan el aguijón incrustado. Ya saben que a mí me gustan mucho las nemotecnias. Entonces, para no confundirnos, abeja con J, deja el aguijón incrustado en la piel. Y este aguijón ocasiona que la abeja fallezca, porque junto con el aguijón se viene prácticamente todo el sistema digestivo del insecto y puede llegar a volar, pero pocos centímetros o pocos metros la abeja y la podemos ver tirada después de habernos lesionado, después de habernos picado. Y por otro lado, las avispas, estas no dejan aguijón, ¿sí? Pueden llegar a picar varias veces. Las abejas solo pican una ocasión, obviamente, porque dejan el aguijón incrustado en la piel de la persona. Pero las avispas pueden picar varias ocasiones. Y obviamente las avispas no mueren, vuelan y se van. Se han calculado esas dosis letales, tanto del veneno de unas como de otras, que es muy semejante,
Y personas que llegan a fallecer, niños que llegan a fallecer, pues se refieren hasta 30 picaduras. ¿Cuándo se refieren todas estas picaduras? Pues cuando los niños están molestando a las abejas, por ejemplo, en un panal, ¿sí? O personas que se dedican a la fabricación de miel y no llevan la protección adecuada, se han manifestado de muerte en personas que llegan a tener más de 500 picaduras. El veneno de estos dos insectos tienen todas estas enzimas, ¿sí? Todo esto son enzimas que tienen y que van a ocasionar alteraciones, pues tanto alérgicas por un lado, como por otro lado, pues el dolor, la inflamación local. Alteraciones que van a producir manifestaciones, el dolor, la comezón, lo que les mencionaba, una zona roja, una zona de edema, roncha, un dolor muy, muy fuerte, principalmente cuando es picado uno por una abeja, que se quede el aguijón ahí impregnado, el dolor es muy intenso. Y las reacciones alérgicas mediadas por las histaminas, por la inmunoglobulina E, personas que son sensibles, pues llegan a tener problemas desde una reacción alérgica con edema de cara, de párpados, por ejemplo, edema de lengua, hasta un laringoespasmo, broncoespasmo. Pacientes asmáticos pueden llegar a tener su crisis de asma. Reacciones tóxicas cuando son varias picaduras. Les mencionaba yo que no son letales, pero que llegan a ser varias picaduras, van a ocasionar todas estas alteraciones en la persona picada. Pueden llegar a tener insuficiencia renal, trombocitopenia, coagulación intravascular, etcétera, y de esto fallecen estos pacientes. Es importante saber cómo retirar el aguijón cuando una persona es picada por una abeja. Entonces, a ver, les pregunto, ¿cómo retirarían ustedes el aguijón? ¿Con unas pinzas? ¿Ustedes qué saben? ¿Cómo han leído? ¿Exprimiendo? Etcétera. A ver qué conocimiento tienen al respecto. Un momento, doctor. Mientras Claro. comparten su conocimiento al respecto, quisiera leerle dos peticiones del chat. Bueno, una pregunta y petición. El doctor Álvaro dice que si podrá haber algo de intoxicación con peyote. Y la doctora Nancy también pregunta lo mismo, pero por ayahuasca. Por ayahuasca. Ok, sí, claro, son plantas principalmente sudamericanas, su origen es sudamericano, y tanto el peyote como la ayahuasca producen alteraciones. Son dentro de las plantas que tienen efecto psicotrópico, por un lado alucinógeno y depresores del sistema nervioso central. Entonces nos dan síndrome narcótico sedante y efecto psicotrópico de alucinaciones. La ayahuasca también ahorita está muy de moda, también para tipo del ginseng, para tranquilizar a los pacientes, para de esa sensación de bienestar, de mayor energía vital, etcétera. Entonces, sí, también hay casos reportados de intoxicación por este tipo de plantas. Gracias, doctor. Ya tenemos participación del doctor Octavio. Él dice que coloca hielo local y Lido en spray. Y utiliza pinzas con luz y lupa. Okay. El doctor Juan José dice, cuando me han picado retiro el aguijón con mis dedos. Ok. Son las aportaciones. Gracias, doctor. Bueno, pues espero que cambien su actitud, chicos. Cuando se retira con pinzas o con los dedos, por ejemplo, lo que vamos a ocasionar es estar inyectando el veneno. Al momento en que nosotros tomamos el aguijón, obviamente ejercemos cierta presión sobre el aguijón y eso ocasiona que estemos inyectando el veneno. Entonces, la forma correcta de retirar el aguijón es mediante una tarjeta, por ejemplo, una tarjeta de crédito,
tratando de hacer un raspado sobre la piel para retirar el aguijón. Eso es lo correcto, porque si la persona es sensible, es alérgica a cierto tipo de productos, en este caso al veneno de la abeja, pues le podemos ocasionar una reacción anafiláctica de moderada a severa. Entonces hay que tomar esto en cuenta. Retiren el aguijón de esta forma. Puede ser con una navajita, una tarjeta, que puede ser una tarjeta hasta de presentación, una tarjeta de crédito, que esa habitualmente la tenemos en la mano. Pero eviten realizarlo tomando bajo presión el aguijón con unas pinzas o con los dedos. Bien, con el hielo local que mencionó alguno de sus compañeros, tenemos que asearlo, analgésicos, antihistamínicos. La realidad es que también es un tratamiento sintomático, ¿sí? En el caso de que haya alteraciones respiratorias, alérgicas, un síndrome de una crisis asmática, por ejemplo, un laringoespasmo, un edema laringio importante, pues hay que dar broncodilatadores, apoyo ventilatorio, etcétera. Si la situación es más grave, podemos dar esteroides o de plano podemos dar antihistamínicos y adrenalina. Bueno, por obvio de tiempo, ya no les voy a preguntar qué es la solenopsis, simple y sencillamente ya se los voy a decir. La solenopsis es la lesión, no por este héroe, este superhéroe, sino simple y sencillamente es por hormigas. Hormiga roja, hormiga de fuego, hormiga brava, hormiga picadora. Son nombres comunes de todas estas hormigas. Algunas son negras, de tamaño pues relativamente grande, y esta, la hormiga roja, que son de las más peligrosas, y se dan el nombre de hormiga roja, hormiga de fuego, por las características clínicas de dolor urente, de dolor muy importante al momento que estas hormigas muerden, lesionan. Este es el nombre del veneno que contienen las hormigas, piperidina. Bueno, la solenopsis se refiere a la enfermedad ocasionada por estas hormigas, ¿sí? Esta piperidina puede llegar a tener efecto necrótico, hemolítico, se van a producir pústulas, necrosis y un ardor muy, muy, muy severo, muy importante, como si se pusieran un cerillo en el sitio de que los lesionó la hormiguita. Aparecen ronchas, aparece pústula, celulitis, y si son varias las hormigas que llegan a lesionar a la persona, pues esa persona puede caer en una sepsis, hasta en crisis convulsivas, coagulación intravascular diseminada. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos, por ejemplo, en el campo y vemos un hormiguero y que por descuido lo llegamos a pisar, o estamos molestando o queriendo atrapar a las hormigas o molestando a las hormigas, pues ellas simple y sencillamente se van a defender atacándonos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No hay que jugar con este tipo de animales, ni con las serpientes, ni con tampoco las hormigas y las abejas. Yo insisto en mejor darles la vuelta, hacerse a un lado y que ellas sigan su camino. El tratamiento también es en forma de hielo local, aseo de la región, dar medicamentos antihistamínicos, esteroides, tratamiento sintomático. Perdón, chicos. Bueno, y creo que es todo por el día de hoy. Espero que quiero dejar estos minutos para abrir los micrófonos, o bueno, el chat, porque sé que muy probablemente tienen ustedes muchas preguntas, y a propósito quiero dejar estos minutos para tratar de responder todos sus cuestionamientos. Muchas gracias, doctor. También ha surgido la inquietud del doctor Álvaro, si se puede mencionar intoxicación por hongos. Sí, podemos mencionar intoxicación por hongos. Claro que sí, con mucho gusto. Hay aproximadamente de 8 a 10 diferentes tipos de hongos. En la época de lluvias es cuando se da la mayor intoxicación por hongos. Tenemos así por familias hongos que van a producir alucinaciones,
los famosos hongos del estado de Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? Hay hongos que van a producir específicamente daño renal, hay otros hongos que van a producir cuadro gastrointestinal severo, hemorragia gastrointestinal, hongos que van a producir alteraciones de la coagulación por sus contenidos anticoagulantes, y tal vez esos hongos no son tan peligrosos o tan venenosos como el hongo que se llama Amanita phalloides. Hay diferentes tipos de nombres. Uno se llama Giromitra, por ejemplo, que es como un cerebro y ese produce cuadros gastrointestinales. Pero el mayor peligro, y aquí en la República Mexicana tal vez sean los hongos que se llaman Amanita phalloides. Este Amanita phalloides es un hongo largo, como si fuera un falo. La verdad es ese, como si fuera la forma de un falo, un color crema verdoso en su sombrero, es largo, alargado, y el mayor problema de estos hongos, que se dan muy fácil en los montes, por ejemplo, en la tierra con gran humedad, y que la gente piensa que son champiñones, se parecen a los champiñones porque el color es muy, muy semejante a los champiñones, nada más que, insisto, son más alargados. Y el mayor problema es que producen una necrosis hepática severa. En una semana pueden matar a una persona, o en menos de una semana, por una hepatitis tóxica severa, destrucción hepática, cirrosis, hepatitis fulminante. Esos son los más peligrosos, los Amanita phalloides. Hay otro hongo como el que les enseñé en las primeras fotografías el lunes, que es un hongo de color rojo muy llamativo, que es un hongo Amanita muscaria se llama, ¿sí? Y ese produce alteraciones neurológicas también. Pero fíjense que no es efecto muscarínico, sino todo lo contrario, es un efecto anticolinérgico. Entonces, pero bueno, así se llama Amanita muscaria. Es en general lo que les puedo mencionar de los hongos. Muchas gracias, doctor. Ya hay preguntas. La primera es del doctor Jack. Buenas noches, doctor. La intoxicación con Kawaskia humboldtiana es un diferencial de un síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es el manejo en este caso? ¿Y hay datos clínicos que nos ayuden a diferenciarlo? No, bueno. La Kawaskia humboldtiana es el nombre, ese es el nombre biológico, el nombre científico, Kawaskia humboldtiana. El nombre popular es el... se me fue ahorita. Es una frutita pequeña, roja. Se llama... ahorita me acuerdo. Es que te voy a decir el coyotillo. O sea, uno de los nombres populares es coyotillo, otro se llama... Dios mío. Capulín tullidor o coyotillo le llaman. Muchos de nosotros hemos comido capulines, que es una fruta de un árbol, de este árbol, la Kawaskia. Es del tamaño, ¿qué le diré?, de una canica, color negro o moradito muy oscuro. El mayor problema es que muchas personas se lo comen verde, y ese es un problema. Y otro problema es que trae el veneno en la semilla. Entonces, muchos niños o muchas personas, después de comer la carnita de este fruto, se quedan con el hueso en la boca y lo están masticando. Y lo único que están haciendo es que se están envenenando, se están intoxicando con el huesecillo del capulín tullidor. Las manifestaciones aparecen 3 a 4 días después, y es una parálisis simétrica ascendente, que en efecto, como bien mencionas, es un síndrome de Guillain-Barré. Hay que hacer diagnóstico diferencial de síndrome de Guillain-Barré de tipo viral, por ejemplo, o de otras causas, pero en efecto produce un síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento es sintomático, difícilmente podemos utilizar gastrodiálisis porque aparece después de 2 o 3 días la sintomatología, entonces pues ya se absorbió toda la sustancia tóxica. El tratamiento es sintomático, el tratamiento puede ser también a base de esteroides, que pueden inhibir la alteración a nivel de los nervios periféricos, y en algunos casos la plasmaféresis también
puede ser de utilidad, semejante al tratamiento del síndrome de Guillain-Barré. Las personas que llegan a lesionarse o que tener a un Guillain-Barré más o menos severo, necesitan someterse a medicina de rehabilitación para poder nuevamente caminar y tener movilidad de las extremidades inferiores. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de la doctora Itzel. Buenas noches, doctor. ¿Nos podría comentar algo respecto a intoxicación por vitaminas? Actualmente muy solicitada la vitamina C, D, zinc, betaglucanos. Como segunda pregunta, ¿la clorofila qué problemas de intoxicación podría darnos? Ok. A ver, déjenme recordar a ver qué sé de vitaminas. Vitamina A. La vitamina A, en grandes cantidades, no recuerdo ahorita las dosis ni terapéuticas ni tampoco las dosis tóxicas, les soy sincero. Pero sí les puedo mencionar que la vitamina A, el mayor problema que produce es cefaleas muy intensas y lo que se ha denominado pseudotumor cerebral. O sea, asemeja un dolor de cabeza muy intenso acompañado de vómitos, de trastornos de la marcha, como si la persona tuviera un tumor en el cerebro. ¿Sí? Trastornos de funciones motoras principalmente. Por eso se ha denominado que la vitamina A ocasiona pseudotumor cerebral o pseudotumor cerebral. Vitamina C. El problema de la vitamina C es principalmente a nivel de tubo digestivo. Grandes cantidades de vitamina C ocasionan gastritis, que puede ser una gastritis hemorrágica, y puede llegar a tener también lesión renal por la gran cantidad de vitamina C que se elimina por este sitio. Vitamina D. No, la verdad, el resto de las vitaminas no lo recuerdo. Sí, no lo recuerdo. Si gustas, mándame tu correo electrónico y te investigo todo esto. Y la clorofila. Si mal no recuerdo, la clorofila creo que a grandes cantidades produce lesión hepática. Es lo que puedo comentarte. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de la doctora Itzel. Buenas noches, doctor. ¿Nos podría comentar algo respecto a perdón, discúlpese ya. La leí de la doctora Itzel. También tengo duda respecto a si podemos calcular una dosis tóxica por kilo de peso que por error o prueba se da en bebidas energizantes a los menores. Sí, claro. Si tú tienes ahí el producto que ingirió, miren, como les mencionaba, hay diferentes tipos de bebidas. Hay más de 1000 en el mercado. Aquí a lo mejor en México habrá 100 o 200 tipos de bebidas energizantes. Y cada una de ellas tiene diferente cantidad de cafeína. Hay productos muy económicos, por así decirlo, que tienen poca cantidad de cafeína. Se me viene ahorita a la cabeza el nombre de una bebida que se llama Bomba. Esta bomba trae pequeñas cantidades de cafeína, aparentemente como lo de un té, llega cuando mucho a 80 miligramos una taza de café. Entonces, conociendo la cantidad de cafeína que hay en el producto, nosotros podemos calcular la cantidad de cafeína que ingirió una persona. Ahora, esta recomendación de 300 miligramos de cafeína al día es para el adulto, ¿sí? Para un adulto de 70 a 80 kilos. Entonces podemos hacer el cálculo, simple y sencillamente regla de 3, de un niño que pese, no sé, a lo mejor la mitad, 35, 40 kilos, pues la cantidad máxima que puede consumir de cafeína serían 150 miligramos al día. Entonces sí podemos hacer estos cálculos. Por el momento son las preguntas, doctor. Si gustan, los invitamos a aprovechar estos últimos minutos para que continúen enviando sus dudas. Aprovechemos que está un excelente especialista. Y un segundo, doctor, para leer en el chat si hay más aportaciones. Recuerden, doctores, que existen
miles y miles y miles de sustancias tóxicas. Yo les preguntaría, ¿cuántos medicamentos conocen ustedes? ¿Cuántos medicamentos habrá en el mercado nacional? ¿Cuántos medicamentos habrá a nivel mundial? Y ustedes me van a decir miles. Y estoy hablando nada más de medicamentos, ¿eh? Todos estos medicamentos son potencialmente tóxicos dependiendo de la dosis. Hablamos de medicamentos. Ahora yo les digo, vamos a hablar de sustancias no medicamentosas, por ejemplo, sustancias caseras. ¿Cuántos productos caseros potencialmente tóxicos existen a nivel mundial? Y la respuesta son miles, también miles y miles de sustancias caseras. ¿Cuántos productos industriales? ¿Cuántos plantas? Ya vimos que también hay una cantidad impresionante de plantas que también son potencialmente tóxicas. Y así podemos hablar. Drogas de abuso, a lo mejor si no llegamos ni a 100. Animales ponzoñosos a nivel mundial, a lo mejor no llegamos ni a 500. Pero tomen en cuenta que el mundo está repleto de sustancias químicas. Y recuerden el principio de la toxicología. Tóxico es toda aquella sustancia química que dependiendo de la dosis, dependiendo de la cantidad, va a ocasionar trastornos en el organismo humano o hasta la muerte. Entonces, no se preocupen de tener en la cabeza los miles y miles de productos tóxicos. Ustedes están viviendo una época en donde afortunadamente en Internet, claro que hay que ver qué tipo de información se encuentra ahí en Internet, pero ustedes pueden en Internet buscar rápidamente en su teléfono la exposición a determinado tipo de sustancia, ¿sí? No es importante que ustedes se aprendan todo. Lo más importante es saber en dónde buscar. Eso es lo más importante. Lo más importante es saber diagnosticar a un paciente intoxicado y realizarle las maniobras iniciales, sobre todo para evitar que fallezca. Y las maniobras iniciales, un 60-70% es el ABC. Ustedes pueden tener a un paciente intoxicado sin saber exactamente cuál es la etiología, pero ustedes realicen el ABC y en un lapso a lo mejor de días o tal vez semanas, el mismo paciente se desintoxica porque ya no está en contacto con la sustancia tóxica. Estoy hablando de intoxicaciones agudas. Claro que si son intoxicaciones crónicas, pues vamos a tardar un poquito más en que por sí solo se desintoxique. Lo que nosotros hacemos en la fase de descontaminación y desintoxicación es simple y sencillamente acortar la historia natural de la intoxicación y evitar que llegue el paciente a tener secuelas o que se llegue a complicar con otro tipo de enfermedades. Pero la realidad es que si ustedes como médicos generales o aún especialistas logran estabilizar los signos vitales, realizar el ABC, ¿sí? Si es necesario lo intuban, mejoran su circulación, mejoran su oxigenación, su estado neurológico, etcétera. En pocos días, en menos de una semana, intoxicaciones agudas, les aseguro que ese paciente ya se desintoxica por sí solo. Espero que me entiendan el sentido de estas últimas palabras. Muchas gracias, doctor. Hay una petición del doctor César. Buenas noches, doctor. ¿Usted cree que podría compartir la presentación de hoy en la plataforma? O bueno, compartir su presentación del día de hoy. Sí, y el claro, doctor... mucho gusto. Gracias, doctor. El doctor Álvaro dice que si puede usted hablar acerca de la intoxicación por biguanidas. Por biguanidas, hipoglucemiantes orales. Ok, sí, con mucho gusto se las comparto. La verdad es que no se las he mandado al doctor Miranda esta presentación, no la ha mandado a la Salle, porque fue prácticamente, ustedes saben, una plática así de emergencia de ayer para hoy. Entonces, se me pasó mandársela al doctor el día de hoy, pero con mucho gusto se la mando ya sea en el transcurso de la noche o en la mañana, y que se las comparto a ustedes, no hay ningún problema. Nada más les voy a pedir que, pues, luego no la anden ahí vendiendo o haciendo con ella negocio. Y si van a hacer negocio, pues, se pone la de Puebla, ¿no? Por favor.
En relación a las biguanidas, medicamentos para controlar las hiperglicemias, simple y sencillamente aquí lo que hay que tener en mente es que van a ocasionar obviamente disminución de la glucosa sanguínea y en ciertos pacientes pueden tener alteraciones obviamente de astenia, dinamia, debilidad, alteraciones neurológicas de tipo depresivos y hasta crisis convulsivas. Hay que recordar que el cerebro se nutre principalmente de oxígeno y de glucosa. Obviamente, si no hay oxígeno, como lo estamos viendo en este tipo de enfermedades desde un año para acá, pues van a empezar a tener alteraciones neurológicas. Pasa lo mismo con la glucosa. Los niveles bajos de glucosa a nivel cerebral ocasionan depresión neurológica y hasta crisis convulsivas. El tratamiento del manejo con las biguanidas, primero es corroborar con una prueba rápida de un glucotest, por ejemplo, los niveles de glucosa y aportar glucosa entre el 5 y el 10%. Al 10% no es muy recomendable dar aportes de glucosa del 50% en bolos, porque pueden tener efectos osmolares muy importantes. Entonces, o si no se tienen soluciones intravenosas, pues simple y sencillamente darle a la persona alguna bebida endulzada, por ejemplo, un jugo para elevar nuevamente los niveles de glucosa en sangre. Gracias, doctor. También menciona el doctor Álvaro si puede mencionarnos algo al respecto de la intoxicación por helio. Por helio, del helio es un gas y que también está muy de moda, principalmente por los jóvenes, porque al momento que lo inhalan produce alteraciones en las cuerdas vocales y empiezan a hablar así como las ardillitas, ese programa de las ardillitas. Bueno, el problema con este gas es que va a ocasionar alteraciones neurológicas, cardiovasculares. Los adolescentes que lo llegan a utilizar y que lo llegan a inhalar pueden sufrir en forma súbita pérdida del estado de despierto de conciencia y alteraciones cardiovasculares, en primera instancia taquicardia, hipertensión y luego bradicardia, y pueden llegar a fallecer por la ingestión de este gas. Entonces, definitivamente hay que evitarlo. Miren, el problema con los gases, con los tóxicos o las sustancias químicas inhaladas, es que pasan muy rápido hacia las vías respiratorias y en los alvéolos prácticamente es una barrera muy pequeña la que tienen y que pasan a la circulación general. Y poco podemos hacer para descontaminar a los pacientes que están inhalando algún gas o algún vapor. No nos da tiempo, prácticamente no nos da tiempo de descontaminarlo. Entonces es por eso que las intoxicaciones por vapores, por gases, son muy aparatosas y muy rápidas. Al momento en que esta persona esté en contacto con estos gases, pues rápidamente pasan la barrera alveolo-hemática y se van directamente a la circulación general y de ahí a los órganos blancos. En este caso, pues al cerebro y al corazón. Muchísimas gracias, doctor. Son todas las participaciones y dudas en el chat. Le agradecemos una excelente sesión el día de hoy. Agradecemos a todos los participantes que estuvieron muy atentos y, por supuesto, agradecemos al soporte técnico que nos ha estado acompañando. Le deseo muy buena noche a todos y gracias, doctor. Gracias, igualmente. Buenas noches. Que descansen. Hasta pronto, doctor. Que todos estén muy bien. Bye.